Audaz, agudo, maduro y dinámico en la mesa de análisis. Presentada por ERSA. Vive tu inversión en Marina Cerritos Condominios en Mazatlán. El desarrollo con más amenidades en todo Sinaloa, con 9 albercas y la espectacular alberca de olas. No te pierdas desde su rooftop los increíbles atardeceres. En ERSA, embellecemos espacios y los llenamos de vida. Siete de la tarde o 7 de la noche ya con 5 minutos, estamos en la mesa de análisis. Estamos transmitiendo hoy la mesa completamente desde Los Mochis. Y saludo con mucho gusto a mi compañera Jessie Jauregui. Jessie, buenas noches. Buenas noches, Axel, y por supuesto a nuestros compañeros de la mesa y a toda la producción y por supuesto a los radioescuchas de Línea Directa. Efectivamente. Aquí en el estudio en Los Mochis también Alfredo Beltrán. Alfredo, buenas noches. Muy buenas noches, Axel. Muy buenas noches también, Jessie, a toda la producción, a los compañeros que me ven a través de las estaciones de radio y también de las redes sociales. Muy buenas noches y ya, fin de semana. Así es. Ya le decía, estamos aquí en el estudio de Los Mochis. Saludos a los compañeros de la mesa en Culiacán, que bueno, no pudieron estar hoy. Tenemos ahí unas sorpresitas preparadas. ¿Querías comentar algo Jess? Bueno, así que hoy vamos a centrarnos, se lo venía adelantando al inicio del programa. Hubo cambios en los centros penitenciarios de Culiacán y de Mazatlán. Lo confirmaba la vocera de Seguridad Pública del Estado, Verona Hernández Valenzuela, en la conferencia de la vocería de este viernes, cuando le preguntaron, por cierto, sobre la riña del jueves, antes de que ocurriera la del viernes. Entonces, en Culiacán fue designado Julio César Pineda Arriaga y en Mazatlán fue designado al frente del centro penitenciario El Castillo Juan Carlos Ciordia Vega. ¿Y en qué momento llegan estos cambios en ambos penales, particularmente en Culiacán, con estas dos riñas consecutivas, que lo decíamos también, Jessie, empezamos contigo, el saldo de dos riñas que las separan menos de 24 horas, 4 muertos y 3 lesionados? La pregunta, ¿se sacaron la rifa del tigre? Porque bueno, ¿quién quisiera estar en ese cargo ahorita? No creo que muchas personas. Por supuesto, y bueno, sobre todo porque estos cambios se realizan después de estos hechos donde se visibiliza pues las condiciones que están imperando en los centros penitenciarios, principalmente en que se ubica en Aguaruto. Considero yo que los cambios sí eran necesarios, no sé, compañeros, creo que las circunstancias y los hechos que han ocurrido en los últimos días, pues obviamente previo a un análisis que realizaron las autoridades, es como se hicieron estos cambios. Sin embargo, creo que es importante revisar también cuáles son las condiciones que tienen los centros penitenciarios en Sinaloa. De hecho, hay un diagnóstico que anualmente realiza la Comisión Nacional de Derechos Humanos y donde lamentablemente no solamente este penal, que se concentra en el centro de la entidad, sino también los otros, ubicados también en la zona norte, en la zona del Ébora y en el sur de la entidad, pues no tienen estadísticas pues muy altas. La mayoría de ellas, Axel, si me permites nada más dar a conocer la cifra, de acuerdo a este diagnóstico que corresponde al 2024. Estamos hablando solamente de 2024. Estamos hablando que el Centro Penitenciario de Aguarute tiene una calificación, de acuerdo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de 6.73, es decir, a punto de reprobar. El Centro Penitenciario Goros II, que está ubicado en la zona norte, está con 6.89, un poquito ligeramente arriba. Sin embargo, el que tiene la calificación o la nota más baja es el Centro Penitenciario Regional Ébora con 6.11. Entonces son todos estos detalles que más adelante sí me gustaría como ahondar en dónde están estas áreas de oportunidad que Comisión Nacional de Derechos Humanos está señalando para que las autoridades en Sinaloa estén trabajando en estas cárceles estatales, donde lamentablemente pues Culiacán sí en el 2025 está presentando pues algunas señales o signos de alerta. Importante esto que comentas, pues no les da buena calificación la CNDH, ¿no? 2024, habrá que ver cuál va a ser el diagnóstico 2025, creo que posiblemente sí salgamos reprobados. Alfredo, vamos contigo. Los nuevos directores, estaba viendo el currículum que compartía Seguridad Pública del Estado, son militares retirados, eso tengo entendido. Julio César Pineda Arriaga es capitán primero retirado de la Fuerza Aérea Mexicana, su último encargo fue jefe de Paduría General en Michoacán, y Juan Carlos Ciordia también cargo de capitán primero de Infantería retirado.
pues comparten, digamos, ese mismo perfil. Así es, y como bien lo señalaba Jesse, ¿no? Cambios necesarios, pero no los que se deberían de hacer, porque vemos el currículum, y no nada más ellos, ¿no? Anteriormente, los otros cambios de directores que ha habido en el centro penitenciario de Aguaruto y de Mazatlán, no tienen experiencia en el sistema penitenciario. O sea, aquí dice, último cargo, pagaduría. No tiene nada que ver su currículum, igual también el otro, retirados. Entiendo, son extracción militar por los mandos que tenemos ahorita en la Secretaría de Seguridad Pública, Oscar Rentería Chazarino, que es un general en el activo. Y bueno, los coloca yo creo que por confianza, pero la situación por la que estamos atravesando, que no es nuevo el tema del penal de Culiacán y otros penales que han tenido también situaciones de inseguridad, de que encuentran armas, droga, de todo, ¿no? Muertes que no se aclaran, o bueno, suicidios ahí también, o personas que fallecen a raíz de alguna enfermedad. Esto viene después del 21 de mayo, creo que fue la última vez que se registró una intensa balacera en el penal de Culiacán, y ya han desfilado varios directores. Y cuando nos comparten el currículum en los medios de comunicación, ninguno tiene experiencia en el sistema penitenciario. Entonces, si el penal en sí ya es un penal obsoleto, lo decía la vocera en la mañana, no funciona y con las limitantes que tiene, bueno, pues entran este tipo de armas y se ocultan, pero también los funcionarios que estamos colocando o que están colocando nuestras autoridades no dan o no tienen el rango o la experiencia para poder ofrecer también una mejora en el sistema penitenciario de Culiacán o de Sinaloa. Por cierto, Alfredo, apenas hace 2 o 3 semanas habían anunciado un cambio en el penal de Culiacán. Entró otra persona, no recuerdo ahorita el nombre, el apellido, pero pues creo que ni 2 o 3 semanas y ya hay un nuevo director, que bien dices, pues es un militar retirado que pues tiene su experiencia en el ámbito militar, pero no propiamente en el penitenciario, que no son lo mismo. Jesse, pues volvemos contigo. Sí creo que está muy complicado el escenario. El escenario es complicado y coincido con nuestro compañero sobre efectivamente que no cuentan con este perfil. Tienen sí, pues una carrera interesante en temas de seguridad. Por supuesto que toda esta carrera significa que conocen cuáles son los términos en materia de seguridad, más no de justicia. Y otra cosa muy importante, en temas también de reinserción social, que es el objetivo principal, se supone, en teoría, el tema de los centros penitenciarios. Lo que sí me gustaría ahondar en el diagnóstico que realiza la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y habla que durante la revisión que realizó en el centro penitenciario de Aguaruto, en uno de los aspectos que señala que garantiza la integridad de las personas privadas de la libertad, dice así textualmente: insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los derechos humanos. Hace otra observación, que falta supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. Ojo, este señalamiento es solamente del 2024. También aspectos que garantizan una estancia digna. También hace 3 observaciones más, Axel, entre ellos que deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las personas privadas de la libertad, inexistencia o deficientes condiciones de materiales e higiene de instalaciones para comunicación con el exterior, insuficiencia o inexistencia de instalaciones necesarias para el funcionamiento del centro. O sea, eso lo hace la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y además habla de deficiencias ya en condiciones de gobernabilidad, que creo que son importantes, en el procedimiento para la imposición de sanciones disciplinarias al interior, falta de normativa que rija al centro, como reglamentos, manuales, lineamientos, disposiciones aplicables, insuficiencia de personal de seguridad y custodia, y creo que esto es un dato importantísimo, así como presencia de actividades ilícitas. Ojo, esto que estoy diciendo es su información publicada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, es pública, es su diagnóstico nacional de supervisión penitenciaria en Sinaloa 2024. Comisión Nacional de los Derechos Humanos, es un informe a nivel federal. Alfredo, pues bueno, creo que sí, lo comentábamos, también creo que esta rotación que ha habido entre los directores, que llevaremos en lo que va el año 3 o 4 seguramente, tampoco, digamos, ayuda, ¿no? a que haya un seguimiento en las labores que se están realizando al interior del penal de Aguaruto. Y creo también que ya
pues se vuelve como cotidiano que estén avisando de los esculques, de las revisiones, que se hay en armas. Lo comentaba el gobernador Rubén Rocha en la entrevista en Mazatlán este día. Están investigando cómo es que entran las armas, porque son armas de fuego, son armas blancas. Creo que se ha hablado hasta de sistemas de telecomunicación e internet. Y uno se pregunta, ¿por dónde entra todo eso? Creo que el pueblo merece que haya una investigación profunda de lo que está ocurriendo ahí. Así es. Todo, bueno, se ha venido recalcando desde después de la balacera, ¿no? El 21 de mayo. Hubo revisiones, 4 o 5 revisiones, creo que en total fueron como 35 armas largas y 40 de estas revisiones, puntas, bien señalas, sistemas Starlink. Por ahí yo le preguntaba a una fuente, ¿cómo es que podemos meter un cuerno de chivo? Y me dijo, bueno, hay mucha gente que no sabe que las armas se pueden desarmar y las puedes ir metiendo pieza por pieza. Bueno, entonces tenemos reos que saben armar y esconder armas al interior. Pero retomando el cuestionamiento, van 4 o 5 cambios de directores del penal. En este año. En este año nada más, en los últimos 3, 4 meses. Entonces, no hay como que una oportunidad para que el titular imponga condiciones, abra un abanico de posibilidades de qué podemos hacer para mejorar. Todo se basa en esculques, revisiones, reventar, clavos, que era lo que más se había dado a conocer, estos túneles que hay en cada carraca, que han encontrado creo que 3 o 4, es el dato que se ha dado a conocer, incluso ya lo hizo oficial la Secretaría de Seguridad Pública, donde se hablaba que era un túnel para escapar, no, era un túnel para esconder todo este armamento. Incluso hoy, en losas, que tuvieron que romper una banqueta, decía la vocera representante de la Secretaría, encontraron armas hasta mojosas, ¿no? Entonces, claro, es correcto, no le estamos dando la oportunidad a los directores para que puedan hacer una planificación y poder mejorar, pero yo creo que llegue quien llegue, no lo va a poder hacer, porque este penal ya, yo creo que está en sus últimos momentos, pero bueno, ahí también interviene lo que es pues una fuerte inversión para poder hacer un nuevo penal y dejar que hacer un nuevo penal, estás hablando de cantidades... miles de millones, yo creo que... Sí, millones, seguramente. O sea, primero para poder ofrecer un sistema en el que puedas revisar qué entra, porque quienes han entrado, no sé si han tenido la oportunidad de entrar a un penal, no hay nada, no hay tecnología, simplemente te revisan, te abren la bolsita y si traes chicles o no, bueno, ya. Pero no hay sistemas de infrarrojos, no hay paletas ni detectores de metales, o sea, no hay nada. Y se ha invertido mucho en el sistema penitenciario de Sinaloa, pero no lo vemos reflejado. Y este penal yo creo que está en sus últimas. Y deberían de pensar ya en cerrarlo, mover a todos los reos federales y 2,100 internos, más o menos, el penal de Guaruto, para 15 celadores o 20 en un turno, es muy poco. Bueno, son palabras mayores, digo... Creo que coincido que sí es necesario un tema de gran calado, de gran alcance, pero estás hablando de un presupuesto, bien lo dices, cientos de millones, si no es que miles de millones, para hacer un nuevo penal. Esto que comentas de mover a los reos federales, que se ha pedido mucho, sí, realmente es algo complicado pensar que se pueda hacer tan en el corto plazo, pero algo se tiene que hacer con el centro penitenciario de Aguaruto. Vamos a salir a la pausa, 7:18. Nos vamos a quedar en vivo en las redes sociales y mientras tanto, corte en radio. Y por acá seguimos platicando de este tema que es de la mayor relevancia: qué hacer con los centros penitenciarios de Sinaloa, particularmente estos dos que tienen los directores Culiacán y Mazatlán. Vamos a la pausa, ya regresamos. Información confiable, segura y profesional. Línea directa. Información de verdad. Con Axel Avendaño. Relevancia, qué hacer con los centros penitenciarios. Información confiable, segura y profesional. Línea directa. Información de verdad. Con Axel Avendaño. Relevancia. Si necesitas ayuda. Información confiable, segura y profesional. Línea directa. Información de verdad. Con Axel Avendaño. Relevancia.
Si necesitas ayuda. Información confiable, segura y profesional. Información de verdad con Axel Avendaño. Relevancia. Encima de esta revisión, pero fíjese que estoy haciendo una observación. Si necesitas ayuda. La Comisión penitenciaria está haciendo una evaluación. Información confiable, segura y profesional. Información de verdad con Axel. Presencia también de actividades. Además, habla también de deficiencias en separación de procesados y sentenciados. Adecuada clasificación de las personas privadas de la libertad, es decir, no están conviviendo y esto pudiera generar, pues, entornos presencia de también de ingobernabilidad, insuficiencia o inexistencia de actividades deportivas, que esto pudiera generar cierto estrés. Además, habla también de deficiencias en separación de procesados y sentenciados. Adecuada clasificación de las personas privadas de la libertad, es decir, no. En Línea Directa, la información se construye con responsabilidad. Y nuestro compromiso es firme. Somos un equipo de reporteros, redactores y comentaristas que trabaja con rigor periodístico para darte la información más confiable. No es cualquier noticia, es Línea Directa, información verificada. Aquí lo que decimos se demuestra con evidencias. El sistema informativo número 1 en Sinaloa. ¿Estás por cerrar un negocio o visitar a un familiar en la ciudad de Los Mochis? El lugar ideal para tu estancia son Hotel América Palacio y Centro. Excelente ubicación, wifi y el sabor único de sus restaurantes, Los Chilaquiles. En tu visita a Los Mochis te esperamos en Hoteles América. Reservaciones al WhatsApp 668-812-0710. ¿Sabías que la Constitución protege el derecho de ser quien tú quieras ser? La Corte ha dicho que las personas somos libres de elegir y formar nuestra propia identidad de género. Para expresarla libremente y sin temor. Todas las personas somos diversas, pero con los mismos derechos. Verificada. Aquí lo que decimos se demuestra con evidencias. El sistema informativo número 1 en Sinaloa. Y Germán, ¿qué onda? Mira, imagínate, te traigo una noticia que no vas a soportar. Dímela ya. Pues fíjate que el Congreso del Estado acaba de lanzar una convocatoria para el Premio al Mérito Juvenil. Imagínate estar en esta tribuna exponiendo nuestras ideas y propuestas. El Premio al Mérito Juvenil es un estímulo a las y los jóvenes sinaloenses que hayan ejecutado acciones relevantes en el campo de la academia, la ciencia y la tecnología, lo cívico o social, el arte, el deporte o lo empresarial. El premio se concederá a las y los jóvenes no mayores de 29 años, nacidos en el estado de Sinaloa. Conoce las bases en www.congresosinaloa.gov.mx. No lo olvides. 7:23, estamos de regreso en la mesa de análisis de Línea Directa. En el corte no nos pudimos quedar en las redes sociales, pero ya estamos aquí de regreso. Entonces, Jesse, te preguntaba, que no pudimos escuchar con calidad, así que voy a retomar la pregunta. ¿Cómo está el penal aquí de Goros 2 en comparación también? Digo, lo que yo he notado o percibido, menos descontrol, no voy a decir que esté todo bien, seguro todos los centros penitenciarios tienen sus cuestiones, pero menos descontrol, por ejemplo, que Aguaruto, pero tú tendrás mejor los datos. Yo creo que observando las condiciones actuales que se presentan en el centro y sur de la entidad, no me refiero solamente a los centros penitenciarios, creo que los centros penitenciarios son un reflejo de la realidad exterior. En la zona norte tenemos estadísticamente pues temas de inseguridad más bajos que en Culiacán o que en Mazatlán, y entonces por eso estamos o percibimos que el centro penitenciario de Goro 2
pues pudiera presentar condiciones de gobernabilidad mejores que las del centro y sur. Sin embargo, reitero, de acuerdo al Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, hace unos señalamientos muy interesantes. Goros 2 también manifiesta que hay deficiencias en el procedimiento para la imposición de sanciones. Habla también de falta de capacitación del personal penitenciario. Eso que no se observa en Culiacán, pero aquí sí está haciendo este señalamiento. Vuelve a repetir la insuficiencia de personal de seguridad y custodia, presencia de actividades ilícitas, como lo señala también en Culiacán y en Évora. También habla sobre deficiencias en la separación de procesados y sentenciados, insuficiencia o inexistencia de actividades deportivas, que es lo que estábamos comentando hace unos momentos. Si las personas que están privadas de la libertad no cuentan con un proceso adecuado de reinserción, en este caso de readaptación, porque están internos, es imposible que puedan llevar un proceso que al salir les permita reinsertarse de manera adecuada a la sociedad, tomando en cuenta que si en el exterior no contamos con actividades lúdicas o deportivas o culturales, pueden fomentar esto, la violencia. Imagínense en estas condiciones donde no hay libertad. Efectivamente, y me quedo con lo que comentabas, creo que es muy preciso el comentario. Los penales son un reflejo de las condiciones sociales de afuera. Sí, es un análisis interesante, Alfredo. Así es, se refleja en Culiacán. Sí, tenemos el homicidio fuera y adentro también. Sí, y bien lo decía Jesse, o sea, y tú ahorita creo que lo comentabas en el corte, que lamentablemente no pudimos escucharlo. Cómo se ha complicado más la situación al interior del penal cuando afuera también se complicó. Es decir, cuando había una situación menos delicada en las calles de Culiacán, también en el penal era menos delicado, pero obviamente ante la difícil situación, en el penal se ha reflejado también. Así es, a raíz de que tenemos este conflicto entre dos grupos criminales que empezó en septiembre, hasta diciembre no había representado ningún problema al interior del centro penitenciario de Culiacán. Esto tiene algunas semanas, 21 de mayo, quiero reiterar muy bien ahí, porque ahí fue donde empieza... Poquito más de un mes. Sí, ¿no? Poquito más de un mes que empieza a reflejarse este problema al interior del centro penitenciario. No sé si alguna autoridad hasta el momento haya dicho, bueno, es que adentro tenemos los mismos grupos que tenemos acá afuera, ¿no? Entonces, eso también pudiera ser, que estén adentro, aunque no lo quieran reconocer muchas veces, la ingobernabilidad, como lo dice el diagnóstico que nos presenta Jesse, ahí está presente. Porque una riña, ¿por qué tiene que terminar con el uso de armas de fuego? Si se supone que estás en un centro de reinserción social, que te están cuidando y te están tratando de que vuelvas a la sociedad, y tienes un altercado con el de enseguida, el de la carraca, ¿por qué salen a relucir estas armas de fuego, ¿no? Entonces, es muy delicado. Retomo otra vez lo de hacer un penal nuevo. La verdad, quién sabe si valdría la pena gastar miles de millones de pesos cuando hay muchas otras necesidades que tenemos en el país y en el estado de Sinaloa, en cuanto a invertir en infraestructura para que nuestros jóvenes puedan salir adelante, ¿no? Y de estar pensando en esto de que vamos a hacer un nuevo penal para que los que estén adentro no se estén matando ni estén entrando armas y haciendo todo este tipo de actividades, drogas y todo. Hacerles un nuevo penal, qué pérdida de inversión y qué pérdida también de tiempo. Lo dice Jesse, falta alguien que lleve el timonel y que sepa hacer más con menos para poder, pues, que esto funcione. Porque tenemos que ver por qué estas 2,000 personas no pueden llevar una vida normal adentro, al interior del penal. Muy bien. Entonces, bueno, esperemos que no se enfoque en eso de que queremos un nuevo penal para que estén mejor las personas que están ahí. No, con lo que tenemos hay que trabajar y poder reinsertarlos a la sociedad. Ya estamos en tiempo de conclusión. Ya hice un minutito ya para ir cerrando. Yo creo que no se necesitan nuevas instalaciones, sí mejorarlos, pero mientras no se esté trabajando en esto, que ya tiene definida la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que año tras año viene a repetir cuáles son los puntos o áreas de oportunidad para trabajar en Sinaloa, no van a haber ningún tipo de cambios. Y además, ojo, yo recuerdo en sexenios anteriores, y yo creo que estamos hablando de 2 sexenios anteriores, donde se permitía a los medios de comunicación ser partícipes de las actividades con grupos de mujeres o grupos de hombres de cómo llevaban su proceso de readaptación y reinserción social. Hace años que no se realiza esto, hace años que cerró las puertas a los medios de comunicación y que desconocemos cuáles son los procesos
que se están llevando al interior de estos. Muy bien. Alfredo, ya para cerrar. Ya que lo mencionas, ¿por qué en los módulos donde están las mujeres no pasa esto? Nunca se ha escuchado de que encontraron armas en un módulo de mujeres, encontraron droga en el módulo de mujeres. ¿Por qué no? Pues copiar eso que están haciendo con ellas, con los hombres, ¿no? Son menos, ¿no? Luego Son podría menos. hablar de cuáles, no, pero hay otras circunstancias mucho más difíciles y tristes. Como decíamos, es un reflejo también de Lincoln, o sea, sí hay mujeres que delinquen, pero menos, ¿no? En las calles, pues lo mismo en el penal. No me quiero ir sin mencionar este dato. Le estaba preguntando aquí a ChatGPT cuánto podía costar la construcción de un centro penitenciario. Dice que no hay un presupuesto exacto, pero dice, una prisión para 600 internos, ¿cuántos tiene Aguaruto? Tiene 2.100 aproximadamente. 2.100. Una prisión para 600 internos, en promedio 800 millones de pesos. No. Si lo calculamos a los 2.000, no creo que vaya a ocurrir. O sea, tendría que venir dinero de la federación. Híjole, es que sí es carísimo, carísimo esto de los centros penitenciarios. Y el sector privado también debería entrarle, bueno. Los datos, ¿no? 2.584 la capacidad en Culiacán. Ajá. De Aguaruto, para hombres, 182 para mujeres. Bueno, ahí tenemos, sí, sería algo, digamos, cantidades que difícil hasta imaginárselas. Pero este tema seguiremos platicando. Compañeros, muchas gracias. Jessy, gracias, buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias, Alfredo. Muy buenas noches a todos. Gracias a usted por su atención, a todo el equipo de Línea Directa. Mañana nos escuchamos en la emisión sabatina. Les saluda Axel Avendaño. Gracias, hasta la próxima. Esto fue Línea Directa. Información de verdad con Axel Avendaño. Información confiable con fuentes verificadas y seguras. Línea Directa. Información de verdad con Axel Avendaño. Esta es una producción de RSN, el grupo de comunicación más fuerte de Sinaloa. Línea Directa.